Desde este hermoso lugar comenzamos una nueva entrega de tu podcast Gracias a mí. Hoy con un invitado súper especial como es Samuel Moret. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y comentes. Para nosotros es fundamental que comentes. Y te regalo mi frase con la que amanezco todos los días. Estoy en bienestar gracias a mí. Y con esto comenzamos ya. Empezamos una nueva entrega de tu podcast Gracias a mí. Hoy desde este hermoso jardín con mi amigo, pero mi maestro Samuel Moret, donde estaremos conversando de esas maravillosas terapias que él hace. Samuel, bienvenido a Gracias a mí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Bueno, imagínate. Encantado de estar aquí, encantado de estar con ustedes. Feliz de poderte tener, porque Samuel es venezolano pero internacional, y aprovechando que está aquí en Caracas, pues yo no podía perder la oportunidad. Gracias, mi amor. De estar contigo y de que nos hables porque tú eres astrólogo y eres constelador familiar. Y lograste unir las dos terapias. Sí. Y haces algo que es maravilloso. Yo que tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, puedo dar fe de que realmente es increíble. Pero hoy quiero que tú nos cuentes cómo surgió eso, porque tú las estudiaste de manera separada. Sí, sí. ¿Y en qué momento tú las uniste? ¿Cuáles han sido las experiencias? Cuéntanos todo. Bueno, primero que todo, muchas gracias de verdad por esta invitación. Súper contento de verdad que estemos juntos conversando de lo que más amo hacer, que es mi trabajo. La verdad que es como tú lo sabes muy bien, porque tú también te pasa igual, es una pasión y es una aventura cada vez que uno tiene la oportunidad de estar con clientes, como que se abre un camino y es una posibilidad de aprender juntos en todo lo que se manifiesta en ese ratico que parece poquito, pero se manifiestan tantas cosas que a la final de verdad la nutrición es inmensa. Yo comencé como astrólogo hace muchos años, ya en los 90, como en 1990 aproximadamente, y pasarían casi 20 años hasta que llegaran las constelaciones a mi vida. Bueno, en ese camino estudié una cosa llamada renacimiento, entonces todavía eso, renacimiento, eso también a mí me abrió una ventana increíble de conocimiento. Empecé a estudiar Kabbalah a través del tarot. Y bueno, nada, otras cosas. Y un día, ya como en el 2006, 2007, tuve la oportunidad de conocer las constelaciones familiares, y fue cuando de pronto comenzó a darse esa fusión de manera espontánea, porque no fue algo que yo busqué. De hecho, ya había personas que lo habían hecho muchísimo antes en Perú, no me acuerdo el nombre de este maestro en este momento, con otros nombres, astrología genealógica, algo así lo llamaban ellos. Y bueno, nada, comenzó a darse de manera espontánea, porque al abrir la carta astral, inmediatamente tú te consigues con mamá, con papá, con hermanos, con abuelos. Eso está allí presente en una carta astral. Y lo que empezó a darse fue el trabajo de los órdenes del amor, que fue lo que yo aprendí directamente de la mano, además del maestro Hellinger y de una maestra increíble llamada Susie Tucker en Nueva York. Y bueno, nada, ahí comenzó a darse la parte de las jerarquías, del dar y recibir, de la pertenencia, y cómo esto de alguna manera, que es lo bonito de las constelaciones familiares, es en qué lugar yo estaba, en qué posición yo estaba en la familia, cuál era el lugar que yo estaba tomando, era el mío como hijo, o el mío como esposo, o el mío como padre, o de pronto yo estaba en el lugar de alguien más. Sabía cuál era esa conexión de alguna manera que yo estaba teniendo con alguna persona del sistema familiar, que estaba creando algún tipo de lealtad que no me hacía vivir completamente mi encarnación. Porque una carta astral lo que te habla es de tu propia encarnación, te habla de qué haces tú aquí, del ADN cósmico que desde el principio, desde antes de nacer,
porque además la carta astral no solamente te habla del nacimiento hasta ahora, sino te habla de los procesos previos al nacimiento, cuál era ese proyecto sentido que tenía tu familia, incluso de manera inconsciente hacia ti. Entonces, todo eso se fue uniendo y nada, es lo que ahora hago cotidianamente con mis clientes, pues. Yo lo escucho y me deleito porque definitivamente tú sabes que para mí tú eres, bueno, ese ser tan maravilloso que llena mi alma y mi espíritu. Ahora me gustaría saber cómo ha sido la experiencia, porque tú dijiste que uno se retroalimenta, es decir, cuando llega un cliente a tu vida, ese cliente no llega por casualidad, ese cliente llega porque hay una conexión álmica que te está llevando ahí y que lo que tú ves a través de él o de ella también te puede pertenecer de una manera indirecta. Totalmente. ¿Cómo ha sido eso? Es decir, ya tú tienes unos cuantos años haciéndolo. Me gustaría escuchar algunas experiencias, cuál es el beneficio de hacerse este tipo de terapia, porque no es simplemente una lectura de la carta, sino que tú vas más allá. Entonces, ese más allá, ¿cuáles son los beneficios para que, bueno, para que te contacten y para que tú sigas haciendo de esto algo que alimente el alma del ser humano? Sí, bueno, una de las cosas que he aprendido en los últimos años es la parte de la astrología médica. Y mira que para hablarles de unas experiencias muy recientes, porque además me llamó mucho la atención que fueron muy seguidas una detrás de la otra, fueron dos clientas que tenían, o una le apareció un tumor cerebral y la otra tuvo un ACV. Y resultó, por ejemplo, que la segunda clienta, conversando, su padre se suicidó. Y se suicidó pegándose un tiro en el cerebro, justamente en el lugar en donde el ACV se le dio. La primera clienta, a la que se le consiguió el tumor en el cerebro, su abuelo fue asesinado con un tiro en el cerebro. Entonces, aquí hablamos de las lealtades, ¿verdad? Esto, le estoy hablando de experiencias que son muy obvias, ¿verdad? Pero que la gente normalmente no las conecta cuando está pasando por una situación como esta. O sea, nunca nadie se va a decir, bueno, a mi papá le pasó esto y por eso me está pasando esto a mí. Entonces, mi trabajo consiste en eso, en escuchar, en preguntar, en investigar, en escudriñar, en cosas que son tan obvias muchas veces, pero que no sumamos 2 más 2. Por ejemplo, la clienta que su padre se suicidó, ella más nunca, o sea, su padre lo entierran y eso pasó cuando tenía ella como 12 años y ella más nunca fue a la tumba de su padre. Ella más nunca, su familia se mudó, ella tuvo que tomar el lugar de su padre, se convirtió un poco como en el esposo de su madre y más nunca fue a la tumba de su padre. No sé, uno de los trabajos, porque además, ¿qué hacemos en este trabajo? Yo primero siempre le pido a la gente, oye, mira, ¿cuáles son los temas? Porque venir por curiosidad meramente a mí no me sirve, ¿verdad? Mira, quiero que me digas cómo me va a ir mi suerte. No, ese no es el trabajo. Y siempre le digo, dime cuáles son los temas. Y ahí es cuando me uno a tu pregunta, porque en esos temas siempre hay algo común a mí. Estoy pasando por esta situación de la relación de pareja, o estoy pasando por esta parte económicamente, y siempre hay algo que conecta conmigo, que yo digo, ya sé por qué estás enfrente mío, ¿verdad? No tiene que ser la situación en sí, pero quizás el temor que tengo a que no esté, el temor que tengo a que esto se acabe, que puede estar resonando conmigo en ese momento. Puede ser que yo muchas veces me ha pasado que estoy a punto de pasar por ahí y digo, ya me estás mostrando, porque la persona viene y me dice, oye, yo me tropecé con esta piedra y digo, yo sé cuál es esta piedra, quizá yo voy para allá y lo evito, quizá yo me tropecé ya con esa piedra y estoy viendo que la gente va para allá y mi experiencia es la que apoya al individuo a que no suceda. Entonces, siempre, o estamos los dos, nos acabamos de golpear con la piedra, pues, estamos con los dos como con la patica dolida y yo sé cómo se siente. Entonces hay una compasión que viene del sentido de que yo estoy en ese mismo lugar y que te estoy escuchando desde el lugar en donde yo estoy. Entonces, estos son unas citas. Yo veo que mis sesiones no son unas citas que obviamente hacemos dos humanos, decimos nos vemos tal y a tal hora, pero yo veo que es una cita del alma, ¿verdad? Donde nosotros nos conseguimos allí para ello. Entonces, a través del trabajo,
tú tienes la oportunidad de ver tus lealtades, cómo tú estás amando a tu familia, porque todo es un acto de amor, todo es un acto de amor en las sesiones. Tú ves cómo por amor tú te pusiste en lugar de un abuelo, por amor tú no estás teniendo la prosperidad que quieres, por amor te estás incluso enfermando, y es porque quieres de alguna manera cambiar algo, y eso se llama el amor ciego que todos los niños tenemos. Yo quiero cambiar algo, que si mi mamá lo cambiara, ella me podría querer de la forma en que yo lo necesité. Y quiero cambiar un destino que es imposible. Entonces, el niño quizás siempre va, nuestro niño interno siempre va a desear que hubiese sido distinto, pero nuestro adulto, y ahí es cuando siempre yo veo a la persona desde el lugar en donde está, tengo 40, tengo 30, tengo 20, tengo 50, tengo 60 años, y yo trato de llevar a la persona a ese adulto que puede ver lo que pasó desde otro lugar y que puede de alguna manera aceptar como adulto lo que sucedió y ver el regalo que está en ese evento para ellos. Yo siempre digo que cualquier cosa que pueda dolerle a algún individuo en este momento es una energía que lo que le está faltando es un propósito. Entonces, eso que te pasó de pequeño, ¿verdad? ¿Cómo le cambiamos el propósito? ¿Cómo le damos un propósito que pueda funcionar al servicio de tu vida, de tu felicidad y obviamente de los demás? Vamos a ir mira, yo lo dejo hablar porque esto es lo máximo, pero vamos a hacer una pequeñita pausa y ya regresamos con más de este maravilloso tema de tu podcast. Gracias a mí. Ya volvemos. Venir al Herbario Toscano es una experiencia sensorial inolvidable. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar y para tu cuidado personal. Ven a vivir esta maravillosa experiencia en aromas y esencias y disfruta de cada cosa que aquí encontrarás. Estamos ubicados en el centro comercial Paseo Las Mercedes y en el centro San Ignacio. Y estamos de vuelta en tu podcast Gracias a mí, hoy conversando con mi amado Samuel Moret de estas terapias tan maravillosas que él realiza. Samuel, en la parte anterior nos estabas contando un poco de lo que ha sido algunas de las experiencias que parecieran casuales, y la casualidad no existe, la casualidad es algo inventado por el hombre, pero realmente lo que hay es una causa, una razón, una raíz. ¿Cuál es el beneficio que se lleva tu consultante? Es decir, una vez que se consultó, que tú le dices todas esas cosas o se las muestras. Es decir, bueno, mira, tu tumor tiene una relación con el suicidio de tu papá o con el asesinato de tu papá. ¿Cuál es el beneficio? Y no sé cómo es esa retroalimentación con el cliente meses después. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, mira, yo creo que si en la conversación la persona comprende que todo está movido por el amor, entonces llegamos a un lugar muy, muy bonito en el corazón, ¿verdad? Cuando hablo del amor no hablo del amor romántico meramente, ¿verdad? Porque uno siempre dice el amor, bueno, es lo que me une con alguien que yo tengo un interés, digamos, de pareja. Y no, el amor es lo que nos conecta realmente, nos une unos con otros. Incluso yo siempre digo, bueno, por ejemplo, hay los casos de las deudas económicas, no termino de pagarle a alguien, o ese tipo de cosas. Eso es un tipo de relación que las personas crean con el otro individuo, no saben cómo hacerlo de otra manera y me quedo debiendo un dinero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las deudas son una relación de amor. El odio, por ejemplo, yo detesto a esta persona. El odio también es una relación de amor. Entonces, cuando la persona comprende que yo lo que estoy es conectado con este individuo de una manera que además me trae beneficios, porque entonces no pagarte hace que tú me pongas atención, ¿verdad? Que estés pendiente de mí, por ejemplo, ¿verdad? Sea un banco o sea otro individuo. Entonces la persona ve cuál es esa ganancia personal que tiene con todos estos procesos, ¿verdad? La enfermedad, como les decía, yo he estado trabajando muchísimo con la parte de astrología médica últimamente, y la enfermedad es una llamada de atención, quiero que alguien me vea.
pero también la enfermedad tiene nombre y apellido, también es una persona del sistema familiar. Algo que aprendí en la pandemia fue unir la parte del tarot a mi trabajo y empecé a hacer lo que se llama el tarot sistémico, ¿verdad? Entonces, vemos con el trabajo del tarot cómo esto se aplica. Hay una carta del tarot que está muy unido a la numerología, por cierto, ¿verdad? Hay una carta del tarot que tiene que ver con tu día de cumpleaños, tiene que ver con el momento en que se dio un evento específico, tiene que ver con el año que estás transitando. Entonces, también esto le da una imagen simbólica a todos los procesos que vamos viviendo. Yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, mira, ya que me preguntaban sobre experiencias y del feedback posterior al trabajo, una clienta llegó diciendo que no podía bajar de peso y que, bueno, había buscado varias sesiones, varias alternativas y no había llegado al tema que no bajaba de peso. Y descubrimos que ella, previo a su nacimiento, su madre había perdido un bebé. Y de alguna manera, claro, esto es todo el trabajo. Cuando uno hace un trabajo de constelaciones familiares, uno siempre pone, por ejemplo, al individuo y al tema. Por ejemplo, el tema era de que no bajar de peso. Y ella escogió una figurita de una niña, fue muy interesante. Y a ella como una adulta, y después a su mamá. Y claro, eso es una cuestión muy dinámica, muy intuitiva. Y yo de pronto le pregunté, oye, ¿tu mamá, tú tienes una hermanita? No, pero tu mamá perdió una niña antes de ti. Y ella me dijo, sí, de hecho, hace 20 años cuando yo di a luz y más nunca pude perder el peso, descubrí exactamente por mi madre que esta situación se había dado y yo más nunca bajé. Cuando pusimos en su lugar a esta niña y tal, qué sé yo, ella me acaba de escribir porque una hija de ella se va a ver conmigo muy pronto, me dijo, ya he bajado 2 kilos, que no había bajado en 20 años. Claro, ese punto parece loco, pero ¿cómo mi peso tiene que ver con una hermanita previa? Porque la cargó, se la comió, se quedó con ella, no la digirió, la digirió al punto de que la protegió y bueno, se quedó allí. Por ejemplo, eso es un caso. Otro caso, hablando de bebés, de muertes de bebés previas antes de nuestros nacimientos, que es muy importante porque, bueno, ya les voy a explicar un poco más al respecto. Una chica que tenía una rabia terrible, una rabia que no se le quitaba. Y bueno, muchas veces ella es una chica rusa y había cosas del holocausto. Esos clientes que a veces llegan y tienen de todo. El holocausto y mi abuelo era nazi y la guerra. Y yo decía, Dios mío, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde me meto? Porque yo no me la sé toda. O sea, cuando tú te sientas con un cliente, empiezas a escuchar y además yo siempre me uno con los maestros y con los guías de ese cliente porque son ellos los que al final hacen el trabajo. O sea, el cliente y sus guías y su deseo de atravesar lo que está sucediendo es lo que hacen el trabajo. Y lo que hago es escuchar y poner en orden lo que está llegando de ella, no que me está llegando de ningún lado. Aunque yo estoy seguro que me llega de muchos lugares, lo que pasa es que yo no tengo una voz que me habla, pero cuando yo veo el trabajo digo, bueno, aquí yo estoy seguro que algo más guía las Además sesiones. Que yo que te conozco y que he vivido contigo procesos pues en nuestros años con Audrey, puedo dar fe que no es tu ego humano, sino que son ellos a través de ti, es esa intuición a través de ti. Y qué rico es no tener un prejuicio cuando te consigues a alguien con tantas cosas juntas. Claro. Y decir, ¿qué hago? Porque si tú dejas que tu humano se ponga por delante y te bloquee, esa consulta no va. Totalmente. ¿A ti te ha tocado decirle a alguien, no te puedo consultar? Sí, me ha tocado, porque por ejemplo hay problemas de salud mental que si bien yo puedo atender hasta cierto punto, hay profesionales que tienen que acceder y muchas veces lo que ha sucedido es que yo he trabajado en conjunto con otros profesionales de manera tal que en ese trabajo en equipo de hecho, mi trabajo como astrólogo comenzó con un grupo de psicólogos. Ya voy a terminar lo que le estaba contando de la chica con la rabia, pero yendo a tu pregunta, cuando comencé como astrólogo, yo trabajaba con un grupo de psicólogos que me daba solo el
me daba la fecha, el lugar de nacimiento de la persona, hora, fecha, lugar de nacimiento de la persona, y me decía mujer, hombre. Y yo veía las cartas sin saber quién estaba del otro lado, yo hacía como un resumen de lo que yo veía en la carta y se los daba a ellos. Yo nunca conocí a esos clientes. Yo jamás conocí a los pacientes, que eran pacientes, los pacientes de esos psicólogos, nunca. Pero yo les daba y ellos me seguían. Así yo comencé haciendo el trabajo de astrólogo. Bueno, en fin, vamos a la rabia de la chica. Y bueno, nada, había de todo. Decía, Dios mío, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿por dónde me meto? Y de pronto digo, bueno, vamos a usar el tarot, en este caso. Ella comenzó a usar el tarot y salió una carta que tiene que ver con los niños. E igualmente le pregunté, oye, ¿tú sabes si hubo un hermanito previo a ti? Ella me dice, no. Me dice ella, no. Pero voy a preguntar a mi mamá. Y le digo, bueno, nada, vamos a hacer esto. Yo le dejé una serie de ejercicios y tal, qué sé yo. Ella me llamó como a los 2 minutos de haber terminado la sesión y me dice, mira, Samuel, sí, mi mamá, hubo un bebé que murió antes de mí, y me dijo, ella lo abortó, pero el aborto fue muy violento, y es la rabia y la violencia que yo siento en principio por mi mamá, porque hubo una traslación de esa experiencia energética, ¿verdad?, del alma de ese bebé al de ella, a su propia presencia. O sea, tenía esta rabia que sobre todo se manifestaba hacia su madre, y es donde uno tiene de alguna manera una cierta lealtad a lo que estuvo previo a mí. Obviamente trabajamos esa situación, esa experiencia, y ahora ella pues se siente una tipa mucho más relajada, mucho más tranquila, esa rabia ha cesado en gran parte y tiene una mejor relación con su mamá. Entonces, allí es cuando tú empiezas a comprender que no somos solo esto, sino que somos todos. O sea, no estamos en este parque, en este lugar. Mira, de hecho, esta casa que estamos viendo era la casa de los trabajadores de la hacienda principal, de la hacienda Humboldt. Y yo siempre digo, yo estoy seguro que todos los que vivimos aquí, ya antes vivimos aquí, porque aquí habían esclavos, aquí habían siembras de, no sé si era de cacao, de cacao, estoy seguro de cacao. Entonces yo siempre digo, oye, mira, nosotros regresamos aquí, antes éramos los trabajadores esclavos de la tierra, ahora somos los dueños de ella, ¿no? Se hubo como un proceso, una dinámica que se dio allí muy interesante. Yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Y también estamos hablando de la parte sistémica y la parte familiar, pero también está el presente, el aquí y el ahora. Una sesión conmigo, yo siempre veo 3 cosas. Veo lo ancestral, ¿verdad? Veo todo lo que tiene que ver con lo previo al nacimiento, cómo estaba mi familia previa al nacimiento, y todo lo que tiene que ver con la concepción, la gestación y el nacimiento, y el aquí y el ahora. Yo siempre le digo a las personas, oye, que a ti te apriete el zapato no quiere decir siempre que tu abuela le robó un zapatero y por eso es que a ti siempre te salen callos, sino que de pronto es que tú estás comprándote una talla de zapato más pequeña hoy. O sea, no siempre tiene que ver, y eso es una de las cosas que es muy importante de una sesión, porque muchas personas llegan culpando a los antepasados, o llegan de alguna manera, corta esto porque a mis hijos les va a pasar algo terrible si no se corta esta dinámica que viene de 4 o 5 generaciones, y si no hay una responsabilidad con lo que estamos haciendo hoy en día con nuestra vida, aunque tú resuelvas lo de tu abuela, tú vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, creo que algo, además del amor, que antes me preguntabas qué se lleva a alguien, saber que hay un acto de amor mucho más grande en todo esto que es nuestra vida, de todas las dinámicas que se dan. También hay una gran responsabilidad de tu adulto hoy en día con lo que te está pasando. Entonces, no solamente tiene que ver con que tu abuela hizo algo, o que cuando tú naciste tus papás estaban en ciertas circunstancias, o lo que te pasó de niño, sino que estás haciendo tú en este momento para que esa relación no esté funcionando, para que ese negocio no esté funcionando, para que tu salud esté así. Siempre hay una responsabilidad de la hora. Entonces, yo veo todos estos espacios, ¿verdad? No siempre todos al mismo tiempo, porque la persona siempre de pronto digo, bueno, es de ahora, bueno, ya tenemos tantos años en esto que uno tiene una facilidad para moverse por allí. Oye, y muchas veces he terminado sesiones donde yo digo, esta sesión no sirvió. También me ha pasado así.
yo terminé la sesión y yo digo, yo no hice nada, esta sesión no hizo nada. Y muchas veces ha sido verdad y muchas veces ha sido mi percepción. El cliente me ha llamado después para ver a su mamá, para que yo vea a su mamá y a su abuela. Y digo, bueno, a ella le gustó la sesión, porque yo siento que no pasó nada, pero no me tiene que pasar siempre a mí. Hay veces que uno hace cosas que le funcionan a la persona y uno cree que no le funcionó. Y sí pasó. Y además, también yo creo que parte del trabajo es escuchar. Muchas personas vienen a que tú las escuches. Mira, muchas veces yo tengo una carta astral enfrente del cliente y yo estoy viendo todo, ¿no? Ay, Dios mío, la abuela que se metió por aquí. Y que le digo, mira, pero es que es tu abuela. No, ya va, pero es que no sé qué. Ya va, pero mira, pero es que tu tía. No, mira, no sé yo. Necesita como desahogar. Sí, eso yo digo, quédate callado y escucha. Pues esta persona no vino que tú le dijeras nada de la abuela, vino que tú la escucharas. Estar presente un 100% mientras que alguien hable es muy importante. Y yo creo que es el 90% de mi trabajo realmente. Estar presente, escuchar, eliminar ese prejuicio de que yo porque vi la carta 2 minutos antes, sé que el papá es la circunstancia, aunque siempre hay algo que dice, bueno, yo hago preguntas, oye, ¿cómo te fue con tu papá? Porque hay una persona que tiene un sol en 12, por ejemplo, y bueno, hubo un abandono, el papá no estuvo presente, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay unas pequeñas cositas que te da un estudio previo de la carta, pero trato de eliminar ese prejuicio para que la persona me diga exactamente qué es lo que es. Y otra cosa que yo creo que mi trabajo ayuda muchísimo a mi persona es eliminar el juicio, porque las personas se sientan a contarte cosas. Que tú dices, wow. ¿Entiendes? Mira lo que yo hice. Yo me acuerdo una vez que yo tuve una clienta que ella se sentó enfrente mío en Nueva York. Una tipa que ella alimentaba a toda una familia siendo un dealer de drogas. Ella se me sentó y dijo, mi trabajo es vender drogas. O sea, yo vendo droga en la calle. O sea, yo vendo cocaína, marihuana, toda la cuestión. Y fue increíble porque mientras que pasó la sesión, eso no fue lo que a mí me chocó. Para nada, fue después de la sesión que yo dije, ya va, a veces me acaba de sentar una tipa que tiene este negocio, pero el negocio en sí no era el problema, era cómo estaba manejando, no me acuerdo de todos los detalles, pero de ese tipo de cosas te suceden, ¿no? Tú, en otras circunstancias yo me hubiese dicho, pero ¿cómo haces tú eso? ¿Tú me entiendes? Sí, en una situación... Un juicio o un prejuicio. No, o sea, durante una sesión vienen a ti una serie de circunstancias de ese humano, ¿verdad? Y tú te das cuenta que hay un humano detrás de esa experiencia, que uno puede decir, oye, ¿cómo esta mujer o este hombre hace ese tipo de cosas? No, por ahí se me sentó una madre, cuyo trabajo era ese, y cuya situación, creo que era con el hijo, o algo así, tenía estas características. Entonces, eso me hace a mí un ser humano más libre al final. Claro. Pues yo puedo acceder a todas las experiencias humanas. Hoy en día sé que... Tú no pones no sé, como tú sí, tú no. Es decir, para ti no es que hay un filtro para que alguien pueda acceder a ti. De todos modos, estamos llegando al final, mi amado Samuel, yo por mí horas, porque además me deleito, pero el tiempo pues apremia. Antes de concluir, por supuesto, yo te quiero hacer un regalo, que es la numerología, pero solamente con respecto a tu día de nacimiento. Ok. Ah, qué Así lindo. que dime qué día naciste. Nací el 8 de octubre. Ya, 8, solamente el día. Porque el día me habla de lo que eres tú, como en lo que es tu personalidad, tu mundo interno, aquello que uno más abandona. Sabes que a nosotros nos criaron en función de afuera. Y eso interno, que es mi personalidad, pues queda a un lado. Tú eres un tipo de persona que ese 8 te hace un maestro, te hace sabio, tienes las infinitas posibilidades, por supuesto, pero tu lado oscuro, lo maravilloso de la numerología, como todo en la astrología, en las constelaciones y en todo, que hay una luz, pero también hay una sombra. Claro. Y la sombra que tú tienes desde tu personalidad es que te gusta controlar.
Es decir, a veces eres como muy cerrado en tus cosas, entonces de repente uno quiere tratar de acceder por otro lado y tú esto es así y se queda así. Y a veces eso te ha traído ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la vida es libre, la vida es flexible. Y creo que tu mayor aprendizaje en esta encarnación ha sido el soltar, el fluir, el dejar partir, el, bueno, mira, si se movió del lugar se tenía que mover. Así y es. yo sé que haciendo lo que tú haces, Así es. has desarrollado ese maestro que está en ti Sí. y has dejado que ese control quede a un lado. Claro, porque en mi trabajo yo no tengo el control y es bien interesante. Yo siempre digo que yo me paro en las mañanas siendo absolutamente escéptico a todas estas cosas y en la noche después de 2 sesiones digo, Dios mío, aquí hay algo más grande que yo no controlo, justamente, que no controla a nadie y que nos une de manera misteriosa, y yo creo que en los próximos años, no sé cómo lo ven en la numerología, pero los años, el 23, el 24, van a ser años donde vamos a ver con más claridad ese misterio que nos une a todos, vamos a comprenderlo mucho más. Son 2 años, 3 años, yo diría, donde vamos a comprender muchísimo todas esas cosas, donde no tenemos el control, somos grandes creadores, pero la verdad que no tenemos el control. Sí, señor. Hay que dejarlo externo y meterse para adentro. Así es. Ahí es donde está la verdad. Samuel, yo estoy realmente fascinada con este encuentro. Primero agradecida por haber sacado este espacio para que nos pudiéramos ver. Un placer. Antes de despedirte, por favor, puntos de contactos, lugares donde te pueden conseguir para que corran a hacerse las constelaciones y la astrología contigo. Bueno, vayan a mi Instagram, creo que es la manera más fácil, es Samuel-Zodiac, o sea, como zodiaco, pero sin la O, termina en C. Allí, por favor, vayan, ahí siempre estoy subiendo artículos, siempre estoy teniendo conversatorios con otras personas y es el lugar donde más, ahí van a conseguir mi teléfono, mi email. Vayan allí, que es donde voy a estar siempre les voy a contestar, tarde o temprano les contesto. Así es, yo puedo dar fe de eso. Gracias, mi Samuel. Gracias, mi amor, gracias a ustedes. Mi Samuel. Y esto fue todo por el día de hoy en tu podcast Gracias a mí. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Chao. Chao.